Queridas amigas y amigos, bienvenidos a bienvenidosvenezolanos.com, a este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy llamativo porque se trata de México, un país principalísimo en el concierto de países latinoamericanos, hispanoamericanos. Y resulta que en México está viviendo una situación bastante convulsa, bastante confusa con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de México hemos invitado a un mexicano de lujo, Enrique "El Pibe" Fernández, un consultor político y electoral, periodista, una persona, un mexicano muy veterano, con mucha. Yo lo conocí en Mazatlán y Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México, pero él ha actuado como consultor político y electoral en todo el país. Bienvenido, Pibe. Hola, ¿cómo estás, Alexis? Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí platicando. ¿Cómo te va? Muy bien, lo primero, la primera cosa curiosa es que siendo tú mexicano te digan pibe. ¿Por qué te dicen el pibe cuando tú no eres argentino? Sabes que esto me lo voy a reservar hasta que te vea, porque con un whisky en las rocas te lo platico. Ok. Bueno, Esa es una costumbre que tengo porque es una pregunta recurrente. ok. Entonces fíjate tú, hermano querido, estamos muy inquietos los latinoamericanos. México junto con Argentina y Brasil son países que tienen, por el peso demográfico y territorial, e incluso por los recursos de todo tipo, son países a los cuales le corresponde naturalmente el liderazgo del mundo hispanoamericano. Pero resulta que esos tres grandes países están pasando por una situación complicada, tanto Brasil como Argentina y México. Pero ahora estamos hablando de México. ¿Qué es lo que está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador? Fíjate que lo que está pasando en México con nuestro presidente, creo yo desde mi punto de vista, es que el señor levantó demasiada expectativa y no ha cumplido de manera cabal con eso. Yo siento que la 4T, como se le llama, está muy confundida. Creo que están confundiendo, ¿cómo te diré?, lo que se tenía que hacer con lo que ellos quieren y no han encontrado la forma de mezclar su política con la realidad. Aquí, en este país, hay cosas inexplicables, como lo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, muy avanzado. ¿Cómo Y en fue cambio de eso, eso, verdad? pues, Porque se ha oído hablar mucho de eso. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Estaban las obras muy avanzadas y se cancelaron. muy avanzadas, sí. Aquí también lo que es muy cuestionable es el método como lo cancela, ¿no? Él lo que hace es una consulta popular a mano alzada con un grupo de personas obviamente afines, que votan a favor de que se cancele el aeropuerto, y en base a ese criterio, a esta votación, lo cancelan. Ha salido más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ese tipo de acciones pues contradicen lo que un país debería de ser. Mira, México comparte la frontera más grande del mundo con el país más poderoso del mundo. E históricamente no hemos sabido aprovechar esa bondad, nuestra ubicación geográfica. Somos un país con muchos potenciales. En México hay 5 Méxicos. Está el México del sureste, el México del suroeste, está el centro, está el norte, está el noreste, está el noroeste. Y todas esas regiones geográficas tienen una riqueza extraordinaria. Este país, desgraciadamente, siempre ha estado atrapado con malos administradores, malos políticos, que en lugar de ver por el bien general, pues hacen cuestiones como esta, ¿no? Es una costumbre muy mala de que cada 6 años se quiera borrar todo lo que hizo el anterior, lo más que se pueda, y tratar de fincar otra vez su dinastía. Es como el Eso león que es mata algo, a los cachorros de otro león, ¿no? sí, es una característica, chico, de los caudillos populistas, ¿no? Así como suelen ser siempre autoritarios, son también mesiánicos, siempre piensan, tienen el mito del eterno comienzo, el mito adánico, siempre piensan que la historia comienza con Exactamente. ellos, que lo que hubo antes era una basura y que el gran salvador de la patria es él. Es correcto. Entonces, este tipo de mentalidad pues, nos ha hecho mucho daño históricamente. Pero ahorita lo más preocupante, yo creo, con este gobierno es la incertidumbre.
no saber las reglas del juego, no saber a qué estamos jugando todos, porque un día dicen una cosa, al otro día la desdicen. Ellos dan por hecho generalidades, o sea, por decir algo, todos los que no están conmigo están contra mí, y no necesariamente eso es cierto. El hecho de que uno sea crítico o critique ciertas cosas no quiere decir que esté contra ellos. Es la obligación de un ciudadano señalarle a su gobierno lo que no le parece. Y es obligación del gobierno atender esos reclamos y ver la forma de solucionarlos por un bien común, un bien general, que es donde se rompe el esquema. Entonces, tenemos un presidente que, sobre todo, esto es muy grave, Alex, no escucha. Yo estoy seguro y me quiero imaginar cómo son, tú y yo sabemos cómo son las reuniones de gabinetes en las mañanas. Tú y yo conocemos las entrañas del poder y sabemos que cuando hay terror, la gente le dice a todo que sí. Esto también genera un cerco informativo en torno al mandatario, que piensa que todo está bien porque todos le dicen que está bien. ¿Me explico? Porque el caudillo populista no se rodea de gente crítica, sino de gente, como dicen los gringos, yes men, gente dispuesta a decirle que sí a todo. Es decir, hay una anécdota muy buena, pibe, de un dictador venezolano, Cipriano Castro, que le dijo un día a un colaborador, ¿qué hora es? Y el colaborador le dijo, la que usted diga, mi general. Así es. Esa es una anécdota muy socorrida en este país, ¿no? ¿Qué horas son las que usted quiere, señor presidente? Claro. Entonces, bueno, este tipo de gobierno tan unipersonal, donde el señor abarca y habla absolutamente de todo, tengo que admitir que es muy bueno en el manejo del lenguaje, se comunica muy bien con lo que él llama pueblo bueno y sabio, pero no puedes tú ir por todos lados rompiendo relaciones, hablando más de todo, peleándote con todos. Y la muestra está, hace un año el señor rondaba los 75, 80%, no de popularidad, sino de aceptación de su gobierno. Ahorita, lastimosamente, andan sobre el 49, 50, o sea, el país está altamente polarizado. Y aquí viene lo siguiente, que es un gran peligro ya para México. Con la pandemia se van a perder millones de empleos. Y él ha manejado, el asunto de la pandemia, pibe, lo ha manejado muy mal, ¿no? Muy errático. Es que es lo mismo, gobernar a través de la mentira. Mira, yo entiendo que muchas veces el gobernante tenga que ocultar cierta información para no alterar a la población y crear un caos peor. ¿Me explico? Es como si ahorita llegan los marcianos, si vengan en buen plan, un mal plan va a ser un problema. Entonces, yo eso sí lo entiendo perfectamente bien. El problema es que tú no me puedes estar diciendo que ya venciste la pandemia, que ya domaste la curva, y el día de ayer, Alexis, México llegó al segundo lugar en más muertos en un día solamente después de Brasil. Entonces, ahorita que es el problema más álgido de la pandemia, quitaron la sana distancia, prácticamente le dijeron a la gente que salga. Esto va a ponerse peor todavía de cómo está. Y esto va a lo siguiente, el problema económico. O sea, ¿cuánto desempleo vamos a tener? Cálculos conservadores hablan de 1 millón. ¿Me explico? Yo creo y pienso que vamos a andar rondando los 5 o 6 millones de desempleados. Ahora, tú sabes bien que la persona que pierde su empleo y no tiene de dónde sacar dinero, recurre a cualquier cosa. ¿Me explico? A cualquier cosa. Si tienes que llevar pan a tu casa, a tus hijos, pues vas a tomar un cuchillo, una pistola, vas a saltar, vas a hacer lo que sea con tal de cumplir esa necesidad. Claro, entonces, y ahí entramos en uno de los grandes problemas que la gente, porque el presidente López Obrador dijo que la lucha por la seguridad de la población, de los gobernantes anteriores, había sido un fracaso y que él iba a garantizar la seguridad ciudadana, sobre todo en un país como México, donde el narcotráfico está tan arraigado. Entonces, ¿cómo ha sido la seguridad con López Obrador? Peor. Y en la pandemia se disparó peor. Imagínate, con todo el mundo encerrado, se puso peor. O sea, estamos por entrar, espero equivocarme, pero mi pronóstico es que en los siguientes meses se va a disparar mucho más el problema de la violencia. Por eso te decía que es muy peligroso, porque vamos a entrar en una etapa, creo yo, ya de demasiados problemas sociales que van a derivar en más violencia. La persona que no encuentra empleo va a recurrir o al narco, o va a recurrir al secuestro, al asalto a mano armada, etcétera, etcétera. Y el narcotráfico, los narcotraficantes
han sido controlados, ha disminuido la incidencia No, de no. ese negocio. No, mira, hay partes del país donde no hay, el que gobierna es el narco. Así te lo pongo sencillo. Y la prueba, a ver, aquí la contradicción es, vamos a atacar la violencia, vamos a atacar al narco y sueltas al hijo de Chapo Guzmán. Vas hasta Badiraguato, para que la gente que no lo sepa, y tú creo que sí, más o menos tienes una idea, Badiraguato es un pueblecito que está ubicado en la sierra, en la sierra de Sinaloa, por Culiacán. Debe tener, no sé, 50, 100,000 habitantes, cuando mucho. No me hagas mucho caso en eso. Pero el señor fue hasta allá a ver una carretera para comunicarse con Chihuahua y de pasada encontrarse con la mamá del Chapo Guzmán, saludarla de mano, hablarle de tú, hablarle de una carta que me mandaste. Eso te habla de una intimidad. Es como si yo te dijera a ti, Ale, ¿cómo estás, Alexis? ¿Me explico? Entonces, yo no creo que se esté combatiendo el narco. Y también es otra cosa muy simple. O sea, tú no puedes modificar de golpe la realidad de un país como México. México estaba en la antesala, ¿sí?, de pasar un poquito a vivir mejor. Ahí la llevábamos. Mi gran frustración con el presidente López, Alexis, es que el señor tenía todo para haber hecho de veras una transformación. Tenía el Congreso, tenía gobernadores, llegó con un reconocimiento popular impresionante y finalmente no ha cumplido las expectativas. Aquí tenemos Muy el problema parecido, del desencanto, que cada vez es más grande. muy parecido, pibe, a la experiencia venezolana con Chávez, ¿no? Sí. Que llegan con una inmensa popularidad, un gran prestigio internacional, crean una gran ilusión y, como se dice popularmente, la montaña pare un ratón. Sí, y aquí te decía hace rato, el señor es muy hábil para el manejo del lenguaje, para la concepción de frases y términos que van llevando la conversación política donde él la quiere tener. En eso es muy hábil, es sumamente hábil. Fíjate, pero esto que tiene a lo que voy, una así con peras y manzanas. Un salón de clases, la maestra empieza su clase y se da cuenta que faltan algunos alumnos. Toma un libro verde, y dice a los muchachos, ¿de qué color es el libro? Verde. Le dice, ok. Cuando llegue la otra persona que falta ahorita en la clase, ustedes me van a decir que el libro es rojo, ¿sí? Bueno, llega la persona tarde, el otro alumno, dice, a ver, Juanita, ¿de qué color es el libro? El libro es verde. Y Juanita dice, es rojo. Y luego, a ver, Chuy, ¿de qué color es el libro? Y Chuy dice, el libro es rojo. Y así pregunta a 6, 7 alumnos. Y finalmente le pregunta al que acaba de llegar, le dice, ¿de qué color es el libro? Y el que acaba de llegar dice, es rojo. Entonces, cuando la conversación pública, tú sabes que Goebbels fue el maestro en esto, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Eso es lo que está pasando con la comunicación política en México. Ahorita la división es tal que este programa que estamos haciendo seguramente va a ser sometido a un bombardeo de lo que le llaman bots, de chairos, de y vas a ver que también va a haber mucha gente que habla a favor. La división es tan grande que también esta polarización tiene que tener un costo para el país, a fuerza. Tú no puedes ir por ahí rompiendo pactos, quitando cosas, como la planta de Mexicali, lo de las energías renovables, rompiendo contratos, burlándote de la palabra, aventando temas al ruedo, a ver si pegan y si no te desdices. Eso no está bien. A diferencia de Venezuela, creo yo, México tiene un poquito más de herramientas. México es un país más grande y más difícil de controlar. Hay una corriente que poco a poco va creciendo en el norte del país, y que habla incluso de separación de México. En ese sentido te quiero hacer una pregunta. Hay una vieja frase que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos, lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es una vieja frase, ¿no? Ahora, lo que te digo es, la relación, la cercanía con los Estados Unidos en los términos de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, ¿ha resultado positiva o negativa? Yo creo que López Obrador, si a alguien le tiene miedo, es a Trump, porque está consciente que Trump, de un plumazo, le descarrila todo su proyecto, ¿sí? Por eso es que ha sido tan condescendiente. Además, yo estoy casi seguro que el regreso ahorita de la pandemia a las actividades económicas
tiene que ver con la presión de Estados Unidos para abrir las plantas de automóviles, primero. Y Ok. segundo, que al señor le urge seguir haciendo proselitismo y salirse del país. Ahí es donde es muy fuerte con su gente en sus giras. Y ahorita en estos momentos anda de gira en Tabasco, Chiapas, por allá. Entonces, esta relación con Estados Unidos siempre ha sido muy difícil. Hay un libro de un ex embajador norteamericano que habla del oso y el puercoespín, que viven en la misma cueva. El oso no puede matar al puercoespín porque lo lastima, pero el puercoespín tampoco le puede hacer nada al oso, pero sin embargo tienen que compartir el mismo espacio. Es más o menos lo que pasa con México y Estados Unidos. Yo creo que mientras a Estados Unidos les sea útil López Obrador, lo van a seguir respaldando, ¿sí? Ahorita hay que pensar, el señor Trump va a entrar ahorita en una situación muy difícil de su reelección. Y seguramente los temas favoritos van a ser China y México. Entonces, Ahora fíjate tú, hay otra cuestioncito que me gustaría que tocaras, habida cuenta de que es muy importante, sobre todo en esta coyuntura, en que los precios del petróleo se han ido al diablo. La empresa petrolera mexicana, Pemex, ha sido una empresa siempre muy cuestionada por un modo de gerencial muy poco meritocrático. ¿Ha mejorado Pemex en manos de Andrés Manuel López Obrador? No, al contrario. Y ahí también en descargo del presidente López, tengo que admitir que los gobiernos anteriores, ahora sí, dejaron un verdadero hoyo enorme en Pemex. Pemex siempre fue la caja chica de los gobiernos. Ahí, por ejemplo, uno de mis grandes cuestionamientos a Fox y a Calderón fue que les tocaron bonanzas petroleras enormes, a 98, 100 y feria de dólares el barril. Y como Chávez no la aprovecharon. No la aprovecharon. O sea, entonces, Pemex, a mi juicio, está perdido. Yo creo que México debería, fíjate, eso, o sea, es lo que me da coraje. México tiene suficiente petróleo, sí, pero no permiten que se saque, por ejemplo, en aguas profundas. Yo estoy convencido que el norte del país, que fue desierto, está lleno de petróleo. No es posible que Texas tenga mucho petróleo y aquí ya no. Que California tenga mucho petróleo y aquí ya no. O sea, esto fue mar, y tú sabes que donde fue mar hay petróleo. Por eso las zonas desérticas. Pibe, en este minuto que nos queda, ¿qué opción se está levantando como una opción frente al presidente López Obrador, el PAN, el PRI, algún movimiento nuevo? La sociedad. Ahorita hay un hueco en los contrapesos al poder que no ha llenado nadie, y lo está llenando la sociedad. El sábado pasado hubo una marcha en 72 ciudades del país, que fue minimizada, obviamente. Yo asistí a la de aquí de Monterrey, y yo te puedo asegurar que había fácil 500 carros. Pues se hizo en carro para la sana distancia. Claro. ¿Me explico? Pero obviamente se le ataca diciendo que los fifís, que puro carro de lujo, que bueno. Pero también uno lo ve en las redes. López Obrador ha sido uno de los más criticados en las redes por la gente. Yo siento que lo que va a suceder es que en las siguientes elecciones se va a dividir el voto como era antes. A López Obrador le van a quitar la mayoría en el Congreso. Van a ganar algunas gobernaturas importantes, yo creo que el PAN sobre todo, que el PAN está emergiendo poco a poquito como la segunda fuerza política. Yo tengo información de que la caída de Morena ha sido enorme y que el PAN está ahorita ya puesto como la segunda fuerza política. Yo creo que si el PAN supera sus divisiones y demonios internos, puede capitalizar todo este problema y puede darle salidas reales o más adecuadas a la problemática que vivimos. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias, mi pibe, porque como siempre nos atropella. Siempre tenemos gente muy interesante como tú y el tiempo nos atropella. Bueno, el PAN es el Partido de Acción Nacional, el partido de definición social cristiana en México, y Morena, Movimiento de Renovación Nacional, es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi pibe querido, gracias por haber estado con nosotros aquí en Florida Opina con Alexis Ortiz. Volveremos a conversar aquí uno de estos días porque la cuestión de México es demasiado interesante para nuestra gente. Son demasiadas cosas que es muy difícil conversar en tan poco tiempo. Se me hace bola la cabeza de tantas ideas que cruzan. Claro. Bueno, hermano querido, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Espero que haya estado todo bien.
Muy bien, y gracias a ustedes, queridos amigos y amigos, por haber tenido la amabilidad de escucharnos y de ver.